En nuestro vídeo 9, fuimos testigos de la desesperada búsqueda de Lydia, de la misteriosa intervención del señor Darcy, y del regreso de una pareja que trajo más inquietud que consuelo. Las emociones estuvieron al límite, y cada decisión marcó profundamente el rumbo de la familia Bennet. Ahora, en este vídeo 10, llegamos al esperado desenlace de esta inolvidable historia. Prepárense para reencuentros conmovedores, segundas oportunidades, y confesiones que revelan el verdadero corazón de nuestros personajes. La propuesta de Bingley y el nuevo acercamiento entre Darcy y Elizabeth transformarán el futuro que parecía perdido. En estos capítulos finales, el orgullo cede ante la sinceridad, y los prejuicios se disuelven en el poder del amor auténtico. Si has llegado hasta aquí, estás por presenciar el cierre de un viaje lleno de emociones, errores redimidos y la promesa de un nuevo comienzo. Suscríbete al canal para más clásicos como este, y revive con nosotros las grandes historias que han marcado generaciones. ¿Aceptará Elizabeth la segunda propuesta de Darcy? ¿Podrá el amor superar los obstáculos que aún persisten? Acompáñanos en este capítulo final de Orgullo y Prejuicio, donde todo lo que parecía imposible, por fin encuentra su lugar. Capítulo 54. En cuanto se marcharon, Isabel salió a pasearse para cobrar ánimos, dicho en otras palabras, para meditar sobre aquellas cosas que más se los habían quitado. La conducta de Darcy la maravillaba y la entristecía. ¿Por qué, decía, vino para estar silencioso, grave e indiferente? No podía explicárselo de manera satisfactoria. Si podía mostrarse todavía amable y complaciente con mis tíos en la capital, ¿por qué no conmigo? Si me temía, ¿a qué vino aquí? Y si nada le importaba ya de mí, ¿por qué estuvo callado? Hombre atormentador. No he de pensar más en él. Esta resolución la mantuvo por corto tiempo involuntariamente, por el hecho de aproximársele su hermana, cuyo alegre aspecto la revelaba como más satisfecha con sus visitantes que Isabel. Ahora, díjole, que ha pasado este primer encuentro me siento por completo tranquila. Conozco mi fortaleza, y ya no me sobrecogeré porque venga. Me alegro de que coma aquí el martes. Entonces se hará público que por ambas partes nos encontramos como conocidos ordinarios e indiferentes. Sí, muy indiferentes de veras, contestó Isabel riéndose. Ah, Juana, ten cuidado. Querida Isabel, no me puedes creer tan débil que me juzgues en peligro. Creo que estás en uno muy grande, de que te ame como siempre. No volvieron a ver a Bingley hasta el martes, y la señora de Bennet, mientras tanto, fue abriendo paso a todos los venturosos planes que el buen humor y la constante amabilidad de ese caballero habían hecho revivir en media hora de visita. El martes congregóse en Longbourn una numerosa reunión, y los dos que con más ansia eran esperados vinieron a su tiempo, con puntualidad de deportistas. Cuando entraron en el comedor observó Isabel con atención para ver si Bingley ocupaba el sitio que en todas las anteriores reuniones le había correspondido al lado de su hermana, pero su prudente madre, ocupada por idénticos pensamientos, abstúvose de invitarle a sentarse a su lado. Él pareció dudar, pero Juana acertó a mirar sonriente a su alrededor, y la cosa quedó decidida, se sentó al lado de Juana. Isabel, con triunfante satisfacción, miró a su amigo. Este sostuvo la mirada con indiferencia, y habría ella imaginado que Bingley recibiera ya el permiso de aquel para ser feliz si no hubiera visto sus ojos vueltos igualmente hacia Darcy con expresión risueña y semialarmada. La conducta de Bingley con su hermana durante la comida reveló la admiración que sentía por ella, admiración que, aunque más circunspecta que antes, convenció a Isabel de que, a depender solo de él, la felicidad de Juana y la del mismo pronto quedarían aseguradas. Aún no atreviéndose a confiar en el resultado, quedó Isabel satisfechísima al observar ese proceder. Eso le prestó cuanta animación podía ahora mostrar su espíritu, ya que no estaba de buen humor. Darcy se hallaba tan lejos de ella como permitía la mesa, situábase al lado de su madre, e Isabel conoció cuán poco agradaba semejante colocación a ninguno de los dos que la tenían y cómo no resultaba ventajosa para nadie. No estaba lo suficientemente cerca para oír lo que decían, mas pudo notar lo poco que se hablaban y cuán ceremoniosos y fríos eran sus modales cuando lo hacían. Ese desagrado de su madre por Darcy hizo más penoso para Isabel el recuerdo de lo que todos le debían, y en ocasiones habría dado algo por obtener el privilegio de decir que la amabilidad de él no era ni desconocida,
ni inapreciada por toda la familia. Esperaba ella que la velada le proporcionaría alguna oportunidad de juntarse, que no transcurriría toda la visita sin poder entrar en conversación algo más del mero saludo al ingreso. Ansiosa y desasosegada, el periodo que pasó en el salón antes de llegar los caballeros fue penoso para ella en grado tal que casi la tornó descortés. Consideraba la entrada de Darcy como el hecho de que dependía toda esperanza de placer para la velada. Si entonces no viene hacia mí, decía, prescindiré de él para siempre. Los caballeros llegaron y ella creyó que él parecía responder a sus esperanzas. Mas, ¡ay! Las señoras habíanse agrupado alrededor de la mesa donde la señora de Bennet tomaba el té e Isabel servía el café, y estaban todas tan apretadas que no quedaba ni un lugar que pudiera admitir una silla. Y al acercarse los caballeros, una de las muchachas se aproximó más a ella, diciéndole al oído: «Los hombres no han de venir a separarnos, lo tengo arreglado, no necesitamos de ninguno, ¿no es así?». Darcy entonces se volvió a otro punto de la estancia. Isabel le seguía con la vista, envidiando a todas aquellas con quienes conversaba. Apenas tenía paciencia para servir el café, y llegó a enfadarse consigo misma por estar tan necia. Un hombre que ha sido rechazado. ¿Cómo puedo ser lo bastante loca para esperar que renazca su amor? ¿Hay uno solo de su sexo que no protestara contra debilidad tal cual una segunda proposición a la misma mujer? No hay bajeza tan grande en el sentir de los hombres. Mas revivió algo al devolverle su taza de té, y aprovechó la oportunidad para preguntarle: ¿Está su hermana de usted en Pemberley? Sí, permanecerá allí hasta Navidad. ¿Y está sola? ¿La han abandonado todos sus amigos? La señora Annesley está con ella, los demás se han ido a pasar en Scarborough estas 3 semanas. No pudo ella pensar en nada más que decir, mas si él hubiera ansiado coloquio habría tenido mejor éxito. Permaneció a su lado, no obstante, algunos minutos en silencio, y al cabo, cuando la muchacha de referencia comenzó a cuchichear con Isabel, se marchó. Quitada el servicio de té y puestas las mesas de juego, levantaronse todas las señoras, e Isabel creía verse pronto cerca de él, cuando todos sus proyectos vinieron a tierra al verle caer víctima de la rapacidad de su madre por los jugadores de whist. Entonces perdió toda esperanza de dicha. Estuvieron confinados durante la velada a mesas diferentes, y nada tuvo ella que esperar de él, por más que los ojos de éste se movieran tan a menudo hacia donde ella estaba que uno y otro jugaban mal. La señora de Bennet había proyectado tener a cenar a los 2 caballeros de Netherfield, mas, por desgracia, pidieron su coche antes que ninguno de los demás, y no hubo lugar de detenerlos. «Bien, niñas», dijo ella en cuanto se vieron solos, «¿qué decís hoy? Os aseguro que, en mi sentir, todo ha estado hoy por extremo bien. La comida, tan bien presentada como cualquiera de las que he visto, el venado asado, en su punto, y todos decían que nunca vieron una anca tan gorda. La sopa, 50 veces mejor que la que tuvimos la semana pasada en casa de los Lucas. Y hasta el señor Darcy ha reconocido que las perdices resultaban sumamente bien hechas, y eso que supongo que él tendrá 2 o 3 cocineros franceses. Y, por otra parte, querida Juana, jamás te he visto tan guapa. La señora Delon lo afirmó al preguntarle si era así. ¿Y qué crees que me dijo además? A señora de Bennet, por fin estaremos en Netherfield. De veras que lo dijo. Opino que la señora Delon es la mejor criatura del mundo, y sus sobrinas, muchachas muy bien educadas y no del todo feas, me gustan mucho. En suma, la señora de Bennet sentíase muy animada. Había observado lo bastante la conducta de Bingley con Juana para quedar convencida de que lo pescaría al fin. Sus esperanzas de ventajas para su familia fueron tan lejos de lo razonable, gracias a su feliz humor, que se disgustó sobremanera por no verle de nuevo allí al día siguiente para declararse. «Ha sido un día muy grato», dijo Juana a Isabel. La reunión parecía tan bien escogida, tan amigable entre sí. «Supongo que se volverá a repetir». Isabel se sonrió. «No hagas eso, Isabel, que me mortificas. Te aseguro que ahora he aprendido a gozar de su conversación como de la de un muchacho agradable y sensible, sin desear nada más allá. Hállome por completo satisfecha de su proceder actual, de que jamás haya pretendido ganar mi afecto. Lo que sucede es solo que ha sido enriquecido con gran dulzura de trato y mayor deseo de agradar en general que cualquiera otro. Eres muy cruel,
contestóle su hermana. No me permites sonreírme y me estás provocando a hacerlo a cada momento. Cuán difícil es en algunos casos ser creído y cuán imposible en otros. Pero ¿por qué pretendes persuadirme de que siento más de lo que confieso? Esa es cuestión a que apenas sé cómo contestar. Ambas queremos dar noticias, aunque enseñando solo lo que no vale la pena de saberse. Perdóname, y si persistes en tu indiferencia no me hagas tu confidente. Capítulo 55. Pocos días tras esa visita, Bingley volvió de nuevo, y solo. Su amigo le había dejado aquella mañana para ir a Londres, mas iba a regresar a los 10 días. Permaneció con ellas alrededor de 1 hora, y se le vio de evidente buen humor. La señora de Bennet invitóle a comer con ellos, pero, con muchas manifestaciones de sentimiento, se declaró convidado en otro sitio. La primera vez que venga usted, díjole ella, espero que seremos más afortunados. Tendría en ello especial gusto, contestó él, añadiendo que, si se lo permitían, aprovecharía alguna ocasión próxima para visitarlos. ¿Puede usted venir mañana? Sí. No tenía ninguna invitación para el día siguiente y esa quedó aceptada al punto. Llegó tan temprano, que ninguna de las señoras estaba vestida. La señora de Bennet corrió al cuarto de sus hijas en bata y a medio peinar, exclamando: «Querida Juana, date prisa y ve abajo. Ha venido el señor Bingley, ha venido. Es él, sin duda. Date prisa, date prisa. Aquí, Sara. Ve enseguida a la señorita Juana y ayúdale a vestirse. No olvides el peinado de la señorita Isabel». «Bajaremos en cuanto podamos», dijo Juana, «pero estoy segura de que Catalina estará más adelantada que nosotras, porque subió hace media hora». «Diantre con Catalina. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ven tú, ven pronto». «¿Dónde está tu cinturón, querida?» Mas cuando su madre salió, Juana no se decidió a bajar sin alguna de sus hermanas. Idéntica ansiedad por retenerlo consigo volvió a manifestar la madre durante la velada. Después del té el señor Bennet se retiró a su biblioteca, como de costumbre, y María subió a tocar el piano. Habiendo desaparecido así 2 obstáculos de los 5, la señora de Bennet se puso a mirar y hacer señas a Isabel y Catalina durante bastante tiempo sin que lo notaran. Isabel no lo advirtió, y cuando al cabo Catalina lo hizo, exclamó con la mayor inocencia: «¿Qué hay, mamá? ¿Qué quieres indicarme con esas señas? ¿Qué he de hacer?» «Nada, niña, nada. No te hacía señas». Siguió, pues, sentada durante 5 minutos más, pero, incapaz de desperdiciar ocasión tan preciosa, levantóse de pronto, y diciendo a Catalina: «Ven, querida, tengo que hablarte», se la llevó a su habitación. Juana miró al instante a Isabel, revelando su pesar por semejante marcha premeditada y suplicándole que no hiciera lo propio. Al cabo de otros pocos minutos la señora de Bennet había ya abierto la puerta, diciendo a Isabel: «Ven, querida, tengo que hablarte». Isabel se vio obligada a salir. «Dejémoslos solos, ¿entiendes?», díjole su madre en cuanto estuvieron en el vestíbulo. «Catalina y yo vamos arriba a mi tocador». Isabel no osó discutir con su madre, pero siguió quieta en el vestíbulo hasta que ella y Catalina se perdieron de vista, y entonces volvió al salón. Los planes de la señora de Bennet quedaron sin efecto por este día. Bingley era cuanto podría pedirse de gentileza, todo menos el novio declarado de su hija. Su soltura y alegría contribuyeron mucho al agrado de la reunión de la noche. Sufrió todas las indebidas oficiosidades de la madre y oyó todas sus necias advertencias con una paciencia y dominio desigratas en especial a la hija. Apenas necesitó que se le invitase para quedarse a comer, y antes de marcharse hízole la señora de Bennet una nueva invitación, esta vez para que viniese a la mañana siguiente a cazar con su marido. Pasado este día, Juana ya no habló de que Bingley le fuera indiferente. Ni una palabra se cambió entre las hermanas relativa a él, pero Isabel acostóse en la dichosa creencia de que todo se arreglaría pronto, a no ser que Darcy volviese antes del tiempo anunciado. Con todo, inclinábase en serio a que todo había de efectuarse con anuencia de dicho caballero. Bingley fue puntual a su cita, y él y el señor Bennet pasaron juntos la mañana del modo convenido, y el último estuvo mucho más agradable de lo que su compañero esperaba.
Nada había en Bingley de presunción o locura que pudiera provocar a risa al otro o disgustarle a la callada, y por eso estuvo el señor Bennet más comunicativo y menos excéntrico que cualquiera otro le viera antes. Bingley, por de contado, regresó con él a comer, y por la tarde la señora de Bennet trabajó de nuevo para apartar a todos de él y de su hija. Isabel, que tenía que escribir una carta, fue con ese propósito al cuarto de almorzar poco después del té, porque habiéndose sentado los demás para jugar, no era precisa para frustrar los planes de su madre. Pero al entrar en el salón una vez concluida la carta vio, con infinita sorpresa, que había razón para temer que su madre hubiese sido sobrado ingeniosa. Al abrir la puerta, en efecto, percibió juntos a su hermana y a Bingley, apoyados en la chimenea, cual si estuviesen ocupados en la más interesante plática, y por si eso no hubiera dado ya lugar a sospechas, los rostros de ambos, al volverse con velocidad y separarse, habíanlo dicho todo. Su situación resultó bastante embarazosa, pero pensó que la de ellos sería peor. Ninguno de los tres soltó una sílaba, e Isabel estaba ya tentada a marcharse de nuevo, cuando Bingley, que, al igual que la otra, se había sentado a todo eso, levantóse de improviso y, diciendo algunas palabras al oído de su hermana, salió de la estancia. Juana no podía tener reservas con Isabel pudiendo ser tan satisfactoria la confidencia, y así, abrazándola al instante, confesóle con la más viva emoción que era la criatura más dichosa del mundo. «Es demasiado», añadió, «excesivamente demasiado. No lo merezco». «Ah, ¿por qué no son todos felices?». La enhorabuena de Isabel fue tan sincera, tan ardiente, reveló tanta complacencia, que las palabras no lo pueden expresar. Cada una de sus cariñosas frases fue nuevo manantial de dichas para Juana. Mas ésta no pudo quedarse con su hermana ni decirle la mitad de lo que le quedaba por comunicar en ese momento. «Voy al punto al cuarto de mi madre», le dijo. «No he de tomar a broma su afectuosa solicitud ni permitir que lo sepa por otro conducto que por mí misma. Él ha ido a hablar a mi padre. Oh Isabel. Lo que voy a contar causará tal alegría a toda mi querida familia. ¿Cómo podré resistir tanta dicha?». Fuese entonces presurosa hacia su madre, quien de intento suspendiera la partida de juego y estaba arriba con Catalina. Isabel se quedó sola, sonriente por la rapidez y facilidad con que quedaba resuelto un asunto que tantos meses de incertidumbre y tristeza les había proporcionado. «Y este», se dijo, «es el final de toda la ansiosa circunspección de su amigo, de todas las falsías y maquinaciones de sus hermanas. El final más feliz, cuerdo y razonable». A los pocos minutos estaba reunida con Bingley, cuya conferencia con el señor Bennet había sido corta y ceñida al asunto. «¿Dónde está su hermana de usted?», díjole presuroso en cuanto abrió la puerta. «Arriba, con mi madre. Supongo que bajará pronto». Entonces él cerró la puerta, y llegándose a Isabel solicitó su enhorabuena y su afecto de hermana. Isabel expresóle muy de corazón su contento por la perspectiva de su parentesco. Diéronse las manos con gran cordialidad, y hasta que su hermana bajó hubo ella de escuchar cuanto él quiso decirle sobre su propia dicha y sobre las perfecciones de Juana. Y a pesar de tratarse de un enamorado, Isabel creyó de veras que todas esas esperanzas de ventura tenían racional fundamento por tener por base el entendimiento excelente y el más excelente corazón de Juana, sumados a una universal semejanza de sentimientos y gustos en los dos. Fue aquella una velada de inusitada ventura para todos. La satisfacción interior de Juana prestaba a su rostro una brillantez y una tan dulce animación que le hacían aparecer más hermosa que nunca. Sonreíase Catalina, esperando que su turno le llegaría pronto. La señora de Bennet no pudo dar su consentimiento ni expresar su aprobación en términos tan calurosos que satisficieran a sus sentimientos, aun no hablando a Bingley sino de eso durante media hora. Cuando el señor Bennet se les unió para cenar, su voz y su porte delataban con claridad su satisfacción. Pero ni una palabra salió de sus labios que aludiese a eso hasta que su visitante se despidió. Si bien, tan pronto como éste se fue, volvióse a su hija y le dijo: «Te felicito, Juana. Serás una mujer muy dichosa». Juana corrió hacia él al instante, le besó y le dio las gracias por su bondad. «Eres una buena muchacha», añadió, «y me satisface en extremo pensar que vas a estar tan felizmente colocada. No dudo de que os vaya bien juntos.
Vuestros caracteres no tienen nada de opuestos. Cada uno de vosotros es tan condescendiente, que nada resolveréis, tan sencillo, que cualquier criado os engañará, y tan generoso, que siempre sobrepasaréis vuestros ingresos. No espero esto último. La imprudencia o falta de seso en cuestiones de dinero sería imperdonable en mí. Sobrepasar sus ingresos, mi querido Bennet, exclamó su mujer. ¿Qué estás diciendo? Él posee 4 o 5 mil libras anuales, y acaso más. Después, dirigiéndose a su hija, añadió. Oh mi querida Juana, soy tan dichosa que estoy segura de no poder dormir en toda la noche. Ya sabía yo que esto llegaría. Siempre dije que al final habría de ser así. Estaba convencida de que no podía ser tan guapa en balde. Recuerdo que tan pronto como lo vi al venir por primera vez al condado el último año pensé en lo probable que era que vivieseis juntos. Oh, es el hombre más guapo que he visto jamás. Bickham, Lidia, todas quedaron olvidadas. Juana era al presente su hija favorita, sin comparación. En aquel momento no se cuidaba de ninguna otra. Sus hermanas menores pronto comenzaron a pedir a Juana cosas que harían su felicidad y ella podría darles en lo futuro. María pidióle poder usar su biblioteca de Netherfield, y Catalina le suplicó con insistencia unos cuantos bailes allí durante el invierno. Bingley quedó desde entonces, como era natural, cotidiano visitante de Longbourn. Venía con frecuencia antes de almorzar y permanecía siempre hasta después de la cena, menos cuando algún desalmado vecino, a quien por eso no podía detestarlo bastante, le invitaba a comer, y eso en caso de considerarse el obligado a aceptar. Isabel disponía ahora de escaso tiempo para conversar con su hermana, porque mientras él se hallaba presente, Juana no podía prestar atención a nadie más. Pero se consideraba muy útil a entrambos en las horas de separación que a veces tenían que darse. En ausencia de Juana, él siempre se acercaba a Isabel por el gusto de hablar con ella. Y cuando Bingley se iba, Juana buscaba constantemente el mismo medio de alivio. Me ha hecho tan feliz, díjole una noche, al participarme que ignoraba por completo que hubiese estado yo en la capital la primavera pasada. No lo había creído posible. Lo sospechaba, replicó Isabel. ¿Pero cómo lo ha contado? Debe de haber sido cosa de sus hermanas. La verdad es que no querían relación conmigo, de lo cual no puedo maravillarme, pues podían elegir más ventajosamente desde muchos puntos de vista. Pero cuando vean, como supongo que verán, que su hermano es feliz conmigo se quedarán contentas y volveremos a estar en buenos términos, aunque nunca seremos entre nosotras lo que hemos sido. Esa es la frase más imperdonable que te he oído jamás, dijo Isabel. Pobrecilla. Me irrita de veras viéndote creer de nuevo en la pretendida amistad de la señorita de Bingley. Creerás, Isabel, que al irse a la capital el pasado noviembre me amaba de veras, y que solo la persuasión de que me era indiferente le pudo impedir que tornase de nuevo. Se equivocó un poquito, es verdad, pero eso acredita su modestia. Esto, naturalmente, dio pie para un elogio de Juana a la desconfianza de su novio y al escaso valor que él asignaba a sus buenas cualidades. A Isabel le agradó que no había traicionado a su amigo hablando de la intromisión de éste, porque, aun poseyendo Juana el más generoso y perdonador corazón del mundo, conocía que era esa una cosa que podía indisponerle con él. Capítulo 56. Una mañana, aproximadamente una semana después del arreglo de Bingley con Juana, cuando él y las señoras de la casa hallábanse reunidos en el comedor, su atención se dirigió de pronto hacia la ventana a causa del ruido producido por un carruaje, y percibieron una silla de postas con 4 caballos que atravesaba la pradera. Era demasiado temprano para visitas, y además el tren no correspondía a ninguno de los vecinos. Los caballos eran de posta, y ni el coche ni la librea del lacayo que le precedía les eran conocidos. Mas siendo evidente que alguien venía, Bingley persuadió al instante a Juana a evitar, con irse a pasear al plantío de arbustos, que semejante intruso los retuviese. Fuéronse, pues, ambos, y las 3 que quedaron continuaron sus conjeturas, aunque no muy a gusto, sobre la llegada del coche, hasta que se abrió la puerta y entró la visita. Era Lady Catalina de Bourgh. Verdad es que todas esperaban quedar sorprendidas, pero su asombro a la sazón sobrepujó lo que esperaban,
y aunque a la señora de Bennet y a Catalina fuese en absoluto desconocida dicha persona, su sorpresa, con todo, fue menor que la de Isabel. Entró en la estancia con aire todavía más antipático que de costumbre, no dio al saludo de Isabel más contestación que una inclinación de cabeza, y sentóse sin decir una palabra. Isabel había pronunciado a su madre el nombre de su señoría cuando entró, aún sin mediar súplica de presentación. La señora de Bennet, toda sorprendida, aunque congratulándose de tener huéspeda de tan alta importancia, recibióla con la mayor cortesía. Habiendo permanecido sentadas en silencio durante un momento, Lady Catalina dijo con mucha tiesura a Isabel: «Supongo que está usted bien, y calculo que esta señora será su madre de usted». Isabel contestó que sí, con mucha concisión. «Y esta otra supongo que será una de las hermanas de usted». «Sí, señora», respondió la señora de Bennet, complacidísima de hablar con Lady Catalina. «Es casi la más joven de todas se ha casado hace poco, y la mayor está en el jardín paseando con un muchacho que espero que formará pronto parte de la familia. Tienen ustedes aquí un parque muy pequeño», volvió a decir aquella tras un corto silencio. «No es nada en comparación con Rosings, señora, hay que confesarlo, pero le aseguro que es mucho mayor que el de Sir Guillermo Lucas. Esta ha de ser una habitación muy molesta para las tardes de verano. Las ventanas dan por completo a poniente». La señora de Bennet aseguróle que jamás estaban allí después de comer, y añadió: «¿Puedo tomarme la libertad de preguntar a vuestra señoría si ha dejado bien a los señores de Collins?» «Sí, muy bien, los vi la noche penúltima». Isabel esperaba ahora que le daría alguna carta de Carlota, ya que ese parecía el único motivo probable de su visita, mas no sacó carta ninguna, y así, siguió aquella en absoluto confusa. La señora de Bennet suplicó finísimamente a su señoría que tomase algo, pero Lady Catalina rehusó el agasajo con mucha resolución y no excesiva cortesía, y luego, levantándose, dijo a Isabel: «Señorita de Bennet, paréceme que allí, a un lado de la pradera, hay un precioso sitio retirado. Me gustaría dar una vuelta por él si me quisiera usted favorecer con su compañía». «Ve, querida», exclamó su madre, «y enseña a su señoría los diversos paseos. Paréceme que la ermita le gustará». Isabel obedeció, y corriendo a su cuarto en busca de su sombrilla, esperó abajo a su noble huéspeda. Al pasar por el vestíbulo, Lady Catalina abrió las puertas del comedor y del salón, y habiéndolos declarado, después de corta inspección, piezas decentes, continuó andando. Su carruaje seguía a la puerta, e Isabel vio que la camarera de su señoría estaba en él. Siguieron en silencio por el camino enarenado que conducía al breñal. Isabel se hallaba decidida a no esforzarse en conversar con una mujer que ahora estaba más aún que de ordinario insolente y desagradable. «¿Cómo pude decir yo que se parecía a su sobrino?», díjose en cuanto la miró a la cara. Al entrar en el breñal, Lady Catalina comenzó de este modo: «Seguramente sabrá usted, señorita de Bennet, la razón de mi viaje aquí. Su propio corazón, su propia conciencia tienen que decir a usted por qué vengo». Isabel la miró con natural asombro. «Está usted equivocada de veras. De ninguna manera he sido capaz, señora, de explicarme el honor de verla aquí». «Señorita de Bennet», repuso su señoría con tono de enfado, «debe usted saber que no estoy hecha a burlas, pero por más poco sincera que usted quiera ser no me encontrará a mí lo mismo. Mi carácter ha sido siempre celebrado por su sinceridad y franqueza, y en asunto de tal monta como este no me he de apartar en verdad de ese mi modo de ser. Se me ha dicho que no solo su hermana de usted estaba para casarse muy ventajosamente, sino que usted, señorita de Bennet, quedaría unida acaso poco después con mi sobrino el señor Darcy. Aun sabiendo que eso entraña una espantosa falsedad, aunque no quiero injuriar a él hasta suponer que eso sea posible, resolví al instante venir aquí para hacer saber a usted mis sentimientos». «Si creyó usted que era imposible que eso fuese verdad», dijo Isabel sonrojada de asombro y desdén, «admírame que se haya molestado en venir de tan lejos. ¿Qué se propone usted con eso?». «Ante todo, tratar de que esa noticia quede rectificada en todas partes. La venida de usted a Longbourn a verme a mí y a mi familia», dijo con frialdad Isabel, «servirá más bien de confirmación de la misma, si es que la tal noticia se ha dado de veras». «Si se ha dado. ¿Pretende usted, pues, ignorarlo?».
¿No se ha hecho circular mañosamente por usted misma? Jamás la he oído. ¿Y puede usted declarar también que no hay fundamento para ella? No puedo tener igual franqueza que vuestra señoría. Usted puede preguntar cosas que yo no tenga a bien contestar. Eso no puede sufrirse. Señorita de Bennet, insisto en que se me satisfaga. ¿Le ha hecho a usted mi sobrino ofrecimiento de matrimonio? Vuestra señoría ha declarado ya que eso era imposible. Debe serlo, tiene que serlo mientras él conserve el uso de la razón. Pero sus artes de usted y sus seducciones pueden haberle hecho olvidar en un momento de ceguera lo que debe a toda su familia y a sí mismo. Puede usted haberle arrastrado a eso. Si lo he hecho, seré la última persona que lo confiese. Señorita de Bennet, ¿sabe usted quién soy yo? No he estado acostumbrada a lenguaje como ese. Soy casi la parienta más próxima que mi sobrino tiene en el mundo, y poseo títulos para conocer todos sus más caros afectos. Pero no los posee usted para conocer los míos, ni proceder como el de ustedes para inducirme jamás a ser más explícita. Entiéndame usted bien. Ese casamiento a que tiene usted la pretensión de aspirar nunca podrá realizarse. No, nunca. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted ahora que decir? Esto solo, que si es así no puede usted tener razón para suponer que él me hiciera proposiciones a mí. Lady Catalina vaciló por un momento y al cabo replicó. El compromiso entre ambos es muy especial. Desde su infancia han sido destinados el uno para el otro. Era ese el deseo favorito lo mismo de la madre de él que de la de ella. Desde que nacieron proyectamos su unión, y ahora, en el momento en que los anhelos de ambas hermanas iban a realizarse, ha de verse impedido ese matrimonio por una joven de inferior nacimiento, sin importancia en el mundo y por completo ajena a la familia? ¿No tiene usted en cuenta los deseos de las personas que le quieren referentes a su tácito compromiso con la señorita de Bourgh? ¿Ha perdido usted todo sentimiento de decencia y delicadeza? ¿No me ha oído usted decir que desde los primeros instantes ha sido destinado para su prima? Sí, habrélo oído antes, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si no hay otro obstáculo para que yo me case con su sobrino de usted, cierto que no dejará eso de efectuarse porque suponga que su madre y su tía deseaban que se casase con la señorita de Bourgh. Ambas hicieron ustedes lo que pudieron con proyectar ese matrimonio, mas su realización depende de otros. Si el señor Darcy no se ha satisfecho con su prima ni por el honor ni por la inclinación, ¿por qué no puede hacer otra elección? Y si yo soy el objeto de esta, ¿por qué no habré de poder aceptarla? Porque lo impiden el honor, el decoro, la prudencia y aun el interés. Sí, señorita de Bennet, el interés. Porque no espere usted atenciones de su familia o amigos si obra usted tercamente contra los deseos de todos. Será usted censurada, desairada, despreciada por todas las relaciones de él. Su unión de ustedes será una calamidad, sus nombres no serán mencionados nunca por ninguno de nosotros. Graves son esas desgracias, replicó Isabel. Pero la esposa del señor Darcy habrá de tener de seguro tales manantiales de dicha unidos a su estado, que podrá, después de todo, no encontrar motivo de queja. A niña obstinada y terca. Me da usted vergüenza. ¿Es esa la gratitud de usted por mis atenciones en la pasada primavera? Sentémonos. Ha de saber usted, señorita de Bennet, que he venido aquí con firme resolución de conseguir mi propósito. No cejaré, no he estado acostumbrada a someterme a los caprichos de nadie, no tengo hábito de sufrir disgustos. Eso hará más lastimosa la situación actual de su señoría, pero no me afecta a mí. No quiero que se me interrumpa. Escuche usted en silencio. Mi hija y mi sobrino han sido formados el uno para el otro. Por vía materna descienden de la misma ilustre línea, y por la paterna, de familias respetables, honorables y antiguas, aunque sin título. La fortuna por ambos lados es espléndida. Están destinados entre sí por el voto de todos los miembros de sus respectivas casas. ¿Y qué es lo que ha de separarlos? Las repentinas pretensiones de una muchacha sin familia, ni parientes, ni fortuna. ¿Se puede aguantar eso? Pero no ha de ser. Si conociera usted su propio bien no querría abandonar la esfera en que ha nacido.
Al casarme con su sobrino no consideraría que abandonaba mi esfera. Él es un caballero, yo, la hija de otro caballero, por consiguiente, somos iguales. Cierto, usted es hija de un caballero. Mas ¿quién es su madre de usted? ¿Quiénes sus tíos y tías? ¿Me supone usted ignorante de su condición? Cualesquiera que sean mis parientes, dijo Isabel, si su sobrino de usted no tiene nada que objetarles, no pueden tener nada que ver con usted. Dígame usted de una vez ante todo, ¿está usted comprometida con él? Aunque Isabel no habría contestado a esta pregunta por el mero fin de que se lo agradeciera Lady Catalina, no pudo menos de decir, tras un momento de deliberación: no lo estoy. Lady Catalina pareció regocijarse. ¿Y me promete usted no acceder nunca a semejante compromiso? No hago esa promesa. Señorita de Bennet, estoy horrorizada y sorprendida. Esperaba encontrar una joven más sensata. Mas no se engañe usted con la idea de que habré de ceder jamás. No me iré hasta que me haya usted dado la seguridad que le exijo. Y bien cierto es que yo no se la daré jamás. No se me ha de forzar a nada tan falto de razón. Vuestra señoría necesita que el señor Darcy se case con su hija. Mas el que yo le diese a usted la promesa ansiada haría de ningún modo más probable ese matrimonio. Suponiéndole interesado por mí, ¿mi repulsa para aceptar su mano haríale desear ofrecérsela a su prima? Permítame usted decirle, Lady Catalina, que los argumentos en que usted ha apoyado tan extraordinaria exigencia han sido tan frívolos como falta de reflexión es la exigencia misma. Ha confundido usted de medio a medio mi carácter si supone que puedo obrar por persuasiones por el estilo. No sé hasta qué punto podrá aprobar su sobrino la intromisión de usted en sus asuntos, pero es bien cierto que no posee usted derecho a mezclarse en los míos. Por consiguiente, he de suplicarle que no me importune más sobre esta cuestión. Permítame usted, no tan pronto, no he acabado todavía. ¿A cuántas objeciones he expuesto ya tengo que añadir aún otra? No ignoro las particularidades del infame rapto de su hermana menor. Lo sé todo. Sé que el muchacho se casó con ella gracias a haberse zurcido el asunto a expensas de su padre y de sus tíos de usted. ¿Y semejante joven ha de ser la hermana de mi sobrino? ¿El marido de ella, el hijo del antiguo administrador de su padre, ha de tornarse su hermano? ¿Han de profanarse así las sombras de Pemberley? Ya no puede usted tener más que decir, contestó Isabel enfadada. Me ha insultado usted de todos los modos posibles. He de suplicarle que volvamos a casa. Y en diciendo esto se levantó. Lady Catalina levantóse también y regresaron. Su señoría estaba grandemente irritada. ¿No tiene usted, pues, consideración a la honra y el crédito de mi sobrino? Niña insensible y egoísta. ¿No considera usted que la unión de mi sobrino con usted habrá de hacer caer a él en desgracia con todo el mundo? Lady Catalina, nada más tengo que decir. Ya conoce usted mi modo de pensar. ¿Está usted, por consiguiente, resuelta a poseerlo? No he dicho semejante cosa. Solo estoy dispuesta a proceder de la manera que en opinión mía convenga a mi felicidad, sin tener en cuenta a usted ni a ningún otro tan ajeno a mí. Bien. Entonces rehúsa usted mi gratitud. Rechaza usted obedecer al imperio del deber, del honor y del agradecimiento. ¿Está usted determinada a rebajar a mi sobrino ante la opinión de todos sus amigos y hacerle el desprecio del mundo? Ni el deber, ni el honor, ni la gratitud, repuso Isabel, pueden alegar ningún derecho sobre mí en las precisas circunstancias. Ninguno de sus principios quedaría violado con mi matrimonio con el señor Darcy. Y en cuanto al enfado de su familia o a la indignación del mundo, si excitase aquel mi casamiento con su sobrino no me importaría lo más mínimo, y el mundo en general tendrá sobrado sentido común para sumarse a aquella en el desprecio. ¿Y ese es el verdadero sentir de usted? ¿Es esa su última resolución? Muy bien, ahora sé cómo he de obrar. No imagine usted, señorita de Bennet, que su ambición quedará nunca satisfecha. Vine a probar a usted. Esperaba encontrarla razonable, pero tenga usted por descontado que saldré con la mía. Así se expresó Lady Catalina hasta que estuvieron a la puerta del coche, y entonces, volviéndose, añadió: No me despido de usted, señorita de Bennet.
No envío mi saludo a su madre, no merece usted esa atención. Estoy disgustada muy seriamente. Isabel no respondió, y, sin tratar de convencer a su señoría de que entrase en casa, se fue sola y despacio a la misma. Oyó partir el coche cuando subía la escalera. Su madre, impaciente, salióle al encuentro a la puerta del tocador para preguntarle cómo no había vuelto Lady Catalina a descansar. No lo ha tenido a bien, díjole su hija, se ha marchado. Es una mujer que parece finísima. Y su visita aquí ha sido el colmo de la cortesía. Porque supongo que habrá venido solo a decirnos que los Collins estaban bien. Supongo que iría a algún sitio y al pasar por Meryton pensó que podría visitarnos. Supongo que no tendría nada de particular que decirte, Isabel. Esta vióse obligada a lanzar aquí una mentirilla, porque revelar la substancia de su coloquio era imposible. Capítulo 57. La descomposición de ánimo en que esa extraordinaria visita puso a Isabel no pudo vencerla esta sin dificultad, y durante muchas horas fuele imposible dejar de pensar en ella incesantemente. Parecía que Lady Catalina se había tomado la molestia de su viaje desde Rosings con el solo propósito de echar por tierra su supuesto arreglo con Darcy. Y aunque eso semejaba proyecto muy admisible en ella, Isabel no podía imaginar de ningún modo de dónde podía haber surgido la noticia de arreglo semejante, hasta que, recordando ser el amigo tan íntimo de Bingley y ella hermana de Juana, tuvo todo esto por suficiente para que hubiese brotado aquella idea, ya que la esperanza de una boda predisponía a suponer otra. No había dejado de pensar que el matrimonio de su hermana había los de juntar con más frecuencia, y acaso por eso sus vecinos los de Lucas, por cuya correspondencia con los Collins suponía que habría llegado la misma a Lady Catalina, podrían haber dado por cierto e inmediato lo que ella había entrevisto como posible para más adelante. Pero meditando sobre las palabras de Lady Catalina no pudo evitar cierta intranquilidad por las consecuencias posibles de proseguir en su intromisión. De lo dicho por ella sobre su resolución de impedir el casamiento dedujo Isabel que había pensado interpelar a su sobrino, y no osaba decidir cómo tomaría la relación consiguiente de los peligros que entrañaba su enlace con ella. Desconocía el grado exacto del afecto de él por su tía y el de su dependencia de los juicios de ésta. Más era lógico suponer que pensara de su señoría más altamente que ella misma, y estaba segura de que al enumerarle las desdichas de un matrimonio con quien tenía parientes inmediatos tan desiguales a los suyos le atacaría su tía por el lado más flaco. Con las ideas de él sobre la dignidad creía Isabel probable que los argumentos que ante ella habían pasado por tan débiles y ridículos parecerían al contener muy buen sentido y sólida dialéctica. Si antes, pues, habíase visto el vacilante sobre lo que debía hacer, lo cual era muy probable, las advertencias e instancias de parienta tan próxima podían disipar todas sus dudas, determinándole de una vez a ser lo feliz que cupiese sin mengua de su dignidad. En ese caso no volvería más. Lady Catalina podía verle a su paso por la capital, y su compromiso con Bingley para volver a Netherfield tendría que dejarlo a un lado. En consecuencia, añadió ella, si en unos pocos días llega a su amigo una excusa para no cumplir su compromiso, sabré cómo interpretarla. Entonces tendré que sacudir toda esperanza, todo anhelo de constancia por su parte. Si se satisface solo con acordarse de mí cuando podría obtener mi afecto y mi mano, pronto cesaré en absoluto de acordarme de él. La sorpresa del resto de la familia al saber quién había sido su visitante fue grandísima, pero la satisficieron con la misma suposición que había apaciguado la curiosidad de la señora de Bennet, e Isabel se ahorró el atormentarse con ello. A la mañana siguiente, cuando ella bajaba, encontróse con su padre, que salía de la biblioteca con una carta en la mano. Isabel, le dijo, iba a buscarte, ven a mi cuarto. Ella le siguió, y su curiosidad por saber lo que él tenía que comunicarle aumentó con la suposición de que lo suyo estuviese relacionado de algún modo con la carta que llevaba él en la mano. Repentinamente se le ocurrió que pudiese ser de Lady Catalina, y con desaliento previó de qué se trataba. Siguió a su padre hasta la chimenea y ambos se sentaron. Entonces dijo él: «He recibido esta mañana una carta que me ha asombrado en extremo. Como principalmente se refiere a ti, debes conocer su contenido. No sabía hasta ahora que tenía 2 hijas a punto de casarse. Permíteme que te felicite por tan importante conquista». El color salió entonces al rostro de Isabel,
por la convicción instantánea de que la carta era del sobrino en vez de ser de la tía. Y vacilaba entre alegrarse de que aquel se explicase del todo u ofenderse de que la misiva no estuviera dirigida a ella. Cuando su padre continuó: «Parece que lo adivinas. Las jóvenes poseen gran penetración en asuntos de esta índole. Más creo poder desafiar tu sagacidad a que descubras el nombre de tu admirador. La carta es de Collins». «¿De Collins? ¿Qué puede tener que decir?» Como era de esperar, algo muy oportuno. Comienza con la enhorabuena por la próxima boda de mi hija mayor, boda de la cual parece informado por los bondadosos parlanchines Lucas. No entretendré tu impaciencia con leerte lo que dice sobre eso. Lo referente a ti es como sigue. Después de haberte felicitado de parte de la señora de Collins y mía por tan fausto acontecimiento, permíteme añadir una corta advertencia sobre otro asunto, del cual hemos sido informados por el mismo testimonio. Supónese que tu hija Isabel no llevará largo tiempo el nombre de Bennet después de dejarlo su hermana mayor. Y que la pareja elegida por su hado puede razonablemente considerarse como uno de los más ilustres personajes de este país. ¿Puedes, Isabel, conjeturar lo que quiere decir eso? Ese joven está adornado de modo especial con cuanto un corazón mortal puede suponer: soberbias propiedades, ilustres parientes, extenso patronato. Mas, a pesar de todas esas tentaciones, permíteme advertir a mi prima Isabel y a ti mismo los peligros a que podéis exponeros por una precipitada aceptación de las proposiciones de semejante caballero, las cuales, como es natural, os inclinaréis a considerar como inmediatamente ventajosas. ¿Tienes idea, Isabel, de quién es el caballero? Pero ahora sale. Mi motivo para advertirte así es el siguiente. Tenemos razones para creer que su tía, Lady Catalina de Bourgh, no mira ese casamiento con buenos ojos. Como ves, el hombre en cuestión es el señor Darcy. Me parece, Isabel, que te habré sorprendido. ¿Ha podido Collins, o han podido los Lucas escoger en el círculo de nuestras relaciones otro cuyo nombre descubriera mejor la mentira de lo que propalan? El señor Darcy, que jamás mira a ninguna mujer sino para censurarla, y que probablemente no te habrá mirado en la vida. Es estupendo. Isabel trató de unirse a la broma de su padre, mas solo consiguió esforzarse hasta una sonrisa muy tímida. El humor de su padre jamás se había encaminado por senda tan desagradable para ella. ¿No te ha divertido? Oh, sí. Suplícote que sigas leyendo. En cuanto mencioné la noche pasada a su señoría la posibilidad de ese casamiento, al punto expresó ella con su habitual condescendencia sus sentimientos sobre el asunto. Si resultase cierto, por varias objeciones relativas a la familia de mi prima, jamás daría ella su consentimiento para lo que considera desgraciadísima unión. Yo pensé que mi deber me imponía al comunicar esto cuanto antes a mi prima, para que ella y su noble admirador sepan lo que hay sobre ello y no se apresuren a efectuar un matrimonio que no ha sido convenientemente sancionado. Además, añade Collins: me alegro de veras de que la cuestión de tu hija Lidia se haya arreglado tan bien, y solo lamento que se extendiera la noticia de que vivieron juntos antes de que el casamiento se celebrase. Mas no he de olvidar lo que debo a mi situación, conteniéndome de declarar mi asombro al saber que habías recibido a la joven pareja en tu casa en cuanto estuvieron casados. Eso fue alentar el vicio, y si yo hubiera sido rector de Longbourn me habría opuesto a ello con gran decisión. Cierto que debes perdonarlos, como cristiano, pero no admitirlos nunca ante tu presencia ni permitir que se pronuncien sus nombres ante ti. Tal es su concepto del perdón cristiano. El resto se refiere solo al estado de su cara Carlota y a su esperanza de tener un joven retoño. Pero, Isabel, parece que no te ha divertido esto. Supongo que no irás a enfadarte pretendiendo que te ofende una noticia tan necia. ¿Para qué vivimos sino para entretener a nuestros vecinos y reírnos de ellos a la vez? Oh, exclamó Isabel, me he divertido muchísimo. Pero eso es tan raro. Sí, y eso es lo que lo hace regocijador. Si se hubieran fijado en otro hombre no habría nada de particular, mas la completa indiferencia de él y tu profundo desagrado lo hacen deliciosamente absurdo. Por mucho que me moleste escribir, no he de prescindir de la correspondencia con Collins por ninguna consideración. La verdad es que al leer una carta suya no puedo prescindir de dar a Collins la preferencia hasta sobre Wickham, a pesar de lo muy grande que considero la desvergüenza y la hipocresía de mi yerno.
Y dime, Isabel, ¿qué dijo Lady Catalina de semejante noticia? ¿Vino solo a negar su consentimiento? A esa pregunta su hija respondió solo con una carcajada, y como se le había dirigido sin la menor sospecha, no se le molestó con la repetición. Isabel jamás se había visto aún en el caso de aparentar que sus sentimientos eran los que no eran en realidad. Ahora le fue preciso reírse cuando más bien habría deseado llorar. Su padre la había mortificado muy cruelmente con lo que le dijera sobre la indiferencia de Darcy, no pudiendo menos de maravillarse de tamaña falta de penetración, o temiendo que quizá en vez de ver el demasiado poco hubiera ella imaginado demasiado mucho. Capítulo 58. En lugar de recibir Bingley carta ninguna de excusa de su amigo, como Isabel medio esperaba que le sucediese, pudo aquel traer a Darcy a Longbourn antes de pasar muchos días tras la visita de Lady Catalina. Los caballeros llegaron temprano, y antes de tener la señora de Bennet tiempo de decir a Darcy que habían visto a su tía, cosa que Isabel temió al momento, Bingley, que necesitaba estar solo con Juana, propuso a todos salir de paseo. La señora de Bennet no tenía costumbre de pasear y María no podía nunca perder tiempo, pero los 5 restantes salieron juntos. Mas Bingley y Juana dejaron presto que los otros se les adelantaran, y quedaronse detrás, mientras Isabel, Catalina y Darcy siguieron delante reunidos. Poco habló ninguno. Catalina tenía al último sobrado miedo para hablar. Isabel hallábase formando en secreto una resolución desesperada, y acaso el otro estuviera haciendo lo propio. Dirigiéronse hacia la casa de los Lucas porque Catalina deseaba ver a María, y como Isabel vio que eso no podía interesar a los demás, cuando Catalina se alejó continuó audazmente sola con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su resolución, y provista de ánimo, dijo aquel inmediatamente: «Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta, y por tratar de aliviar mis sentimientos no me cuido de cuanto he podido herir los de usted. No puedo evitar por más tiempo el agradecer a usted su bondad sin ejemplo para con mi pobre hermana. Desde que la supe me he visto muy ansiosa de hacer presente a usted la gratitud que siento por ella. Si el hecho fuera conocido por el resto de mi familia, no habría yo de expresar a usted meramente la gratitud mía». Siento muchísimo», contestó Darcy en tono de sorpresa y de emoción, «que haya sido usted informada de lo que, erróneamente interpretado, pudiera proporcionar a usted alguna inquietud. No pensaba que la señora de Gardner fuese tan poco de fiar. No censure usted a mi tía. La falta de discurso de Lidia me hizo saber a mí primeramente lo que usted se había interesado en el asunto, y como es natural, no pude sosegar hasta conocer los detalles. Permítame usted que le agradezca de nuevo una y mil veces, en nombre de toda mi familia, la generosa compasión que indujo a usted a tomarse tanta pena y a sufrir tantas mortificaciones para descubrirlos. Si me lo agradece usted, replicó él, que sea solo por usted. No he de negar que el deseo de proporcionar a usted una dicha pudo añadir fuerza a las otras razones que me impulsaron a ello, pero su familia de usted no me debe nada. Aun respetándolos mucho, yo no pensé sino en usted». Isabel estaba sobrado embarazada para decir palabra. Tras una corta pausa, su compañero añadió: «Es usted demasiado generosa para bromear conmigo. Si sus sentimientos de usted son aún los mismos que en abril pasado, dígamelo usted de una vez. Mi afecto y mis anhelos no han variado, mas una palabra de usted me hará callar en ese punto para siempre». Isabel, consciente de lo terrible y ansioso de su situación, esforzóse entonces en hablar, y al punto, aunque no con rapidez, dióle a entender que sus sentimientos habían experimentado cambio tan absoluto desde el periodo a que se refería que le hacían recibir con gratitud y placer sus actuales aseveraciones. El estado de felicidad que semejante contestación proporcionó a Darcy fue tal como probablemente jamás lo había disfrutado, y se expresó en esta ocasión con todo el sentimiento y el calor que cabe suponer en un hombre violentamente enamorado. Si Isabel hubiera sido capaz de contemplar su mirada, habría podido ver cuán bien se retrataba en su rostro la expresión de la delicia que experimentaba su corazón, pero si no le pudo mirar, le pudo escuchar, y él entonces le reveló sentimientos que, al demostrarle el interés que tenía por ella, hiciéronle por momentos más valioso su afecto. Siguieron paseando sin cuidarse de la dirección que llevaban. Había demasiado que pensar y que sentir y que decir para atender a nada más. Pronto supo ella que debían su actual avenencia a los afanes de la tía de él,
la cual había visitado a su sobrino a su regreso por Londres y habíale contado su ida a Longbourn y lo substancial de su conversación con Isabel, insistiendo con énfasis en cuántas expresiones denotaban, en especial a juicio de su señoría, la perversidad y descaro de aquella, en la creencia de que semejante relato le serviría de ayuda en su empresa de obtener del sobrino la promesa que ella había rehusado dar. Mas, para desgracia de su señoría, el efecto había sido en absoluto contrario. Eso me hizo conocer, dijo él, lo que antes apenas me habría atrevido a esperar. Conocía lo suficiente su modo de ser de usted para saber que, de estar absoluta e irrevocablemente decidida en contra mía, lo habría hecho saber a Lady Catalina con claridad y franqueza. Isabel se sonrojó y rióse mientras contestaba. Sí, conocía usted suficientemente mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de rechazarle a usted tan abominablemente cara a cara, no podía tener escrúpulo en manifestar lo propio a todos sus parientes. ¿Qué me dijo usted que no mereciese? Porque aunque sus acusaciones estaban mal fundadas, mi proceder con usted entonces merecía el más severo reproche. Aquello fue imperdonable, no puedo pensar en ello sin horror. No disputemos sobre quién merece mayor censura por lo de aquella tarde, dijo Isabel. Mirándolo bien, no puede resultar irreprochable la conducta de ninguno de los dos. Pero me parece que ambos hemos ganado en cortesía desde entonces. No me es dado reconciliarme conmigo mismo con tanta facilidad. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante todo aquello, es ahora, y ha de serlo por muchos meses, inexplicablemente penoso para mí. No olvido nunca su frase de usted, tan bien aplicada: si se hubiera usted conducido más caballerosamente. Esas fueron sus palabras. No sabe usted, no puede concebir cuánto me han torturado, por más que confieso haber pasado algún tiempo antes de ser lo suficientemente razonable para hacerles justicia. Bien cierto es que estaba yo muy lejos de suponer que causaran a usted tan triste impresión. No tenía la menor idea de que pudiesen sentirse jamás así. Fácil me es el creerlo. Me suponía usted a la sazón vacío de todo sentimiento elevado, estoy seguro. Nunca olvidaré tampoco su talante de usted al decirme que no podía haberme dirigido a usted de modo ninguno que le decidiera a aceptarme. Oh, no repita usted lo que dije entonces. Ese recuerdo no ha de perdurar. Aseguro a usted que hace tiempo que estaba muy de corazón avergonzada de todo ello. Darcy mencionó su carta. ¿Le hizo a usted, díjole, le hizo a usted pensar mejor de mí? ¿Dio usted crédito a su contenido al leerla? Ella explicó cuál había sido su efecto y cuán gradualmente habían ido desapareciendo sus anteriores prejuicios. Sabía, siguió él, que lo que escribiera había de apenar a usted, pero era preciso. Supongo que habrá usted destruido la carta. Había en la misma una parte, en especial el comienzo, que temería que usted la leyese segunda vez. Recuerdo ciertas expresiones que justamente podían hacer que usted me odiase. La carta se quemará desde luego si usted lo cree esencial para conservar mi afecto, pero aunque ambos tengamos razón para pensar que mis opiniones no son por completo invariables, no creo que hayan cambiado con tanta facilidad como implica lo que usted dice. Cuando escribí semejante carta, replicó Darcy, me juzgaba tranquilo y frío en absoluto, pero después me convencí de que fue escrita con tremenda amargura de ánimo. Acaso comenzaba con amargura, pero no terminaba así. La despedida era la caridad misma. Pero no piense usted más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de la que la recibió son al presente tan diferentes de lo que eran entonces que cuantas circunstancias desagradables se refieran a ella deben darse axal olvido. Ha de aprender usted algo de mi filosofía. Piense usted solo en el pasado cuyo recuerdo le sea grato. No me es dado creer en esa filosofía de usted. Las introspecciones de usted han de verse tan vacías de reproche que el contento que de las mismas le brota no proviene de filosofía, sino de lo que es mejor, de ignorancia. Pero conmigo no se da ese caso. Interponense penosos recuerdos que no pueden, que no deben ser repelidos. He sido toda mi vida un egoísta en la práctica, ya que no en los principios. Cuando niño enseñaronme lo que estaba bien, mas no se me enseñó a corregir mi temperamento. Se me inculcaron buenas normas, pero se me dejó seguir orgulloso y vano.
Por desgracia, como hijo único durante varios años, fui echado a perder por mis padres, quienes, aun siendo en sí buenos, mi padre en particular era todo benevolencia y amor, me permitieron, me alentaron, casi me enseñaron a ser egoísta y dominante, a no cuidarme de nadie fuera del círculo de mi familia, a pensar bajamente del resto del mundo, o por lo menos a desear pensar así del sentido y del valor de los otros en cotejo con los míos. Así fui desde los 8 a los 28 años, y aún lo sería a no ser por usted, queridísima, amadísima Isabel. ¿Qué no he de deberle a usted? Me dio usted una lección, ciertamente dura al principio, pero muy provechosa. Por usted quedé humillado como convenía, usted me mostró cuán insuficientes eran mis pretensiones para complacer a una mujer merecedora de ser complacida. ¿Y está usted persuadido de que lo merezco? Bien cierto que lo estoy. ¿Qué pensará usted de mi vanidad? Creía que usted esperaba mi declaración. Mis modales tuvieron que ser malos, pero aseguro a usted que sin intención. Nunca pretendí engañar a usted, pero mi ánimo me conduce a menudo a errar. ¿Cuánto me ha debido usted odiar desde aquella tarde? Odiarla a usted. Quizá quedara resentido al principio, pero ese resentimiento mío pronto comenzó a encaminarse mejor. Casi me asusta preguntar a usted qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Me censuró usted por ir allá? No, por cierto. No sentí sino sorpresa. Su sorpresa de usted no pudo ser mayor que la mía al encontrarme con usted. Mi conciencia me aseguraba no merecer extraordinaria cortesía, y confieso que no esperaba recibir sino la que me era debida. Mi propósito entonces, contestó Darcy, fue demostrar a usted, con cuanta cortesía pudiera, no ser tan ruin que me hallara resentido por lo pasado, y esperaba obtener el perdón de usted y aminorar su mala opinión de mí haciéndole ver que sus reproches habían sido tomados en cuenta. Con dificultad puedo decir cuánto tardaron otros deseos a mezclarse con ese, pero opino que eso ocurrió ya a la media hora de haberla visto a usted. Al llegar aquí manifestó la complacencia que tuvo Georgiana con su trato y el sentimiento que experimentó por la súbita interrupción del mismo, lo cual condujo, como era natural, a la causa de tal interrupción, y pronto supo Isabel que la resolución de marchar del condado de Derby en busca de Lidia habíala formado antes de salir de la fonda, habiendo provenido su gravedad y su aspecto pensativo no de otras luchas que las referentes a semejante propósito. Volvió ella a expresarle su gratitud, pero ese era asunto en demasía penoso a ambos para insistir más en él. Después de andar varias millas en completa libertad y sobrado ocupados para saber nada más, al examinar al cabo sus relojes vieron ser hora de regresar a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Juana? He ahí una exclamación que los llevó a tratar de los asuntos de aquellos. Darcy estaba encantado de su arreglo, del cual su amigo le había dado inmediata noticia. ¿Me permite usted preguntarle si le sorprendió? Díjole Isabel. De ninguna manera. Al marcharme comprendí que eso acontecería pronto. Es decir, que usted le concedió su permiso. Lo suponía. Y aunque él protestó de semejante palabra, conoció ella que había estado muy en su lugar. La tarde anterior a irme a Londres, dijo él, le hice una confesión que debía haberle hecho desde larga fecha. Díjele cuanto había ocurrido para cambiar en absurda e impertinente mi anterior intromisión en sus asuntos. Su sorpresa fue grande, jamás había abrigado la menor sospecha. Manifestéle además haberme engañado al suponer, cual supusiera, que le era indiferente a su hermana de usted, y en cuanto pude notar que su afecto hacia ella no había disminuido no abrigué duda sobre su mutua felicidad. Isabel no pudo menos de sonreírse por ese fiel modo de guiar a su amigo. Cuando le dijo usted que mi hermana le quería, ¿habló usted por observación propia o tan solo por mi información de la primavera pasada? Por lo primero. Observéla minuciosamente durante las 2 últimas visitas que hice aquí y quedé convencido de su afecto. Y supongo que su afirmación de usted convencería a él al punto. Así fue. Bingley es muy modesto, sin afectación ninguna. Su desconfianza ha impedido que se fiase de su propio juicio en caso de tal monta, pero su sumisión al mío lo facilitó todo. Tuve que confiarle una cosa que durante algún tiempo, y no sin justicia, le molestó. No pude permitirme ocultarle que su hermana de usted había estado 3 meses en la capital en el pasado invierno, que yo lo sabía y que de propósito se lo oculté.
Eso le enfadó. Pero estoy seguro de que su enfado no duró, sino lo que permaneció en duda sobre los sentimientos de su hermana de usted. Ahora me ha perdonado de corazón. Isabel habría deseado observar que Bingley había resultado muy delicioso amigo por lo fácil de guiar, que su valía era incomparable, pero se contuvo. Recordó que Darcy tenía que aprender a reírse de eso y que todavía era demasiado pronto para empezar. Hablando, pues, de la felicidad de Bingley, que, naturalmente, tenía que ser inferior solo a la suya propia, continuó él su plática hasta que llegaron a la casa. En el vestíbulo se separaron. Capítulo 59. Querida Isabel, ¿por dónde has estado paseando? Tal fue la pregunta que Isabel oyó a Juana en cuanto se vieron en el cuarto, y a todos los demás al sentarse a la mesa. Como respuesta, solo pudo decir que habían andado errantes hasta donde acababa el terreno por ella conocido. Al decirlo se sonrojó, mas ni aquello ni nada despertó sospecha. La velada pasó con tranquilidad, sin nada extraordinario. Los amantes reconocidos charlaron y rieron, los desconocidos permanecieron callados. Darcy no era propenso a mostrar la dicha con la alegría, e Isabel, agitada y confusa, más bien sabía que era feliz que se sentía como tal, porque además del aturdimiento por lo que va explicado, presentábanse otros temores ante ella. Preveía lo que había de suceder en la familia al conocerse su situación. Érale notorio que a ninguno gustaba Darcy fuera de Juana, y hasta creía que a los demás les causaba tanto disgusto que ni su fortuna ni su significación lo podrían borrar. Por la noche abrió a Juana su corazón, y aunque hasta la duda estaba muy lejos de los hábitos ordinarios de ésta, en el caso actual resultó incrédula por completo. Te estás burlando, Isabel, eso no puede ser. Arreglada con el señor Darcy. No me engañarás, sé que eso es imposible. Mal comienzo es ese en verdad. Mi única confianza estaba en ti, pues estoy segura de que nadie más me creerá si tú no me crees. No digo sino la verdad. Él me ama todavía y estamos arreglados. Juana la miró con duda. Isabel, no puede ser, sé lo mucho que te desagrada. Tú no sabes nada de este asunto. Todo eso que dices es para olvidarse. ¿Acaso no le haya amado siempre tanto como ahora? Pero en casos así es imperdonable una buena memoria. Esta es la última vez que yo misma lo recordaré. Juana mirábala todavía como asombrada. Isabel, de nuevo y más en serio, le aseguró de su verdad. Dios mío, ¿es de veras posible? Más ahora habré de creerlo, exclamó Juana. Mi querida Isabel, te felicitaría, te felicito ya. Pero, ¿estás segura? Perdona la pregunta, ¿estás por completo segura de que serás dichosa con él? No hay que dudarlo. Ya hemos convenido en que seremos la pareja más dichosa del mundo. Pero, ¿estás contenta, Juana? ¿Te gustará tener ese hermano? Mucho, muchísimo. Nada puede proporcionar mayor placer ni a Bingley ni a mí. Mas nosotros hablábamos de eso considerándolo un imposible. ¿Y tú le amas de veras lo suficiente? Oh Isabel, haz cualquier cosa antes que casarte sin amor. ¿Estás en absoluto persuadida de que sientes lo que se debe sentir? Oh, sí. Has de creer que siento más de lo que debo cuando te lo digo todo. ¿Qué quieres decir? Que he de confesarte que le amo más que a Bingley, aunque temo que esto te incomode. Hermana querida, sé ahora seria. Necesito hablar con mucha seriedad. Hazme sabedora sin dilación de cuanto haya de saber. Dime, ¿desde cuándo le amas? Eso ha ido viniendo tan gradualmente que con dificultad sabría yo misma cuándo empezó, pero creo que habría que ponerle como fecha la primera vez que vi sus hermosas posesiones de Pemberley. Mas otro ruego de que fuese formal produjo el ansiado efecto, y pronto satisfizo a Juana con sus solemnes afirmaciones de afecto. Una vez convencida de este punto, Juana no tenía más que desear. Ahora soy por completo feliz, dijo, porque lo serás tanto como yo. Siempre le estimé. Aunque no fuera sino por su amor a ti, siempre tendría que haberle estimado. Pero ahora, como amigo de Bingley y marido tuyo, no puede haber sino Bingley y tú que sean más caros a mi corazón. Pero, Isabel, has sido muy callada, muy reservada conmigo.
Qué poco me hablaste de lo que ocurrió en Pemberley y en Lambton. Cuánto se lo debo a otro, no a ti. Isabel expuso los motivos de su secreto. No había querido mentar a Bingley, y el indeciso estado de sus sentimientos habíale hecho evitar a la par el nombre de su amigo. Mas ahora no quería ocultarle la participación de éste en el asunto de Lidia. Todo, pues, quedó expuesto, y se pasó media noche en el coloquio. «Dios mío», exclamó la señora de Bennet al ponerse a la ventana la mañana siguiente, «si ese desagradable señor Darcy no viniera otra vez con nuestro querido Bingley. ¿Qué significará que sea tan pesado y que venga de continuo aquí? Ya podría irse a cazar o a hacer otra cosa, en lugar de molestarnos con su compañía. ¿Qué haremos con él? Isabel, tienes que salir otra vez de paseo con él para no estorbar a Bingley». Isabel apenas pudo evitar el reírse al escuchar proposición tan conveniente, por más que lamentara que su madre estuviese dándole siempre a él aquel epíteto. En cuanto ambos entraron, Bingley miró a Isabel expresivamente, dándole la mano con tal ardor que no le dejó dudas sobre su buena información, y pronto dijo en voz alta: «Señor Bennet, ¿no tiene usted por ahí otros caminos en que Isabel pueda extraviarse otra vez?» «Recomiendo al señor Darcy, a Isabel y a Catalina», dijo la señora de Bennet, «que vayan esta mañana a la montaña de Oakham. Es un precioso paseo largo, y el señor Darcy nunca ha contemplado ese panorama». «Eso puede ser muy bueno para los otros dos», replicó Bingley, «pero estoy convencido de que resultará excesivo para Catalina». «¿No es así, Catalina?» Esta confesó que prefería quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista que ofrecía esa montaña, e Isabel accedió en silencio. Cuando ésta subió para arreglarse, la señora de Bennet siguióla diciendo: «Isabel, siento muchísimo que te veas constreñida a quedarte con persona tan desagradable, mas espero que no repararás en ello. Todo es por Juana, ya lo sabes, y además, no hay por qué hablarle sino de vez en cuando. No te molestes». Durante el paseo quedó resuelto que el consentimiento del padre quedaría pedido en el curso de la velada. Isabel se reservó la notificación a su madre. No podía adivinar cómo lo tomaría ésta. A veces dudaba de si toda la riqueza y rango de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba. Más estuviera violentamente dispuesta contra su matrimonio o satisfecha también con violencia, era seguro que sus arrebatos no habrían de acreditar su buen sentido. Y por eso no podía sufrir que Darcy escuchase ni los primeros raptos de su gozo ni la primera vehemencia de su desaprobación. Por la tarde, poco después de haberse retirado a su biblioteca el señor Bennet, vio ella que Darcy se levantaba también y le seguía, y su agitación al percibir eso fue extrema. No temía la oposición de su padre, mas iba a verse por ello desgraciado. Y el que fuese ella, su hija favorita, quien le apenaba con su elección, quien iba a oprimirle con temores y pesadumbres al colocarla, era consideración triste. Y por eso lo estuvo ella hasta que Darcy volvió a aparecer y hasta que, al mirarle, quedó aliviada con su sonrisa. A los pocos minutos aproximósela a la mesa donde estaba ella sentada con Catalina, y haciendo como que miraba su labor, díjole al oído: «Vaya usted a donde está su padre, la necesita a usted en su biblioteca». Ella marchó directamente. Su padre se paseaba por la estancia, pareciendo grave y ansioso. «Isabel», le dijo, «¿qué haces? ¿Estás fuera de juicio para aceptar a ese hombre? ¿No le has odiado siempre?». Cuán vivamente habría deseado Isabel que sus primeros juicios sobre Darcy hubieran estado más puestos en razón y sus expresiones hubieran sido más moderadas. Habríale eso ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que temía muchísimo hacer. Mas ahora eran precisas, y así, le aseguró a su padre con alguna confusión su afecto hacia Darcy. «Es decir, que estás decidida a poseerlo. Es rico, ciertamente. Podrás disfrutar de más bonitos vestidos y de elegantes coches. Pero ¿te hará feliz? No tienes otra objeción que hacer», contestó Isabel, «sino el creerme indiferente». «Ninguna más. Todos sabemos que es hombre orgulloso y desagradable, pero eso nada importa si te gusta». «Pues me gusta», replicó ella con lágrimas en los ojos. «Le amo. Buena verdad es que no tiene orgullo, es de todo punto amable. No sabes lo que es en realidad,
Por eso te suplico que no me apenes hablándome de él en esos términos. Isabel, añadió su padre, le he dado mi consentimiento. Cierto que es hombre a quien no rehusaría jamás nada que quisiera pedirme. Ahora te lo entrego si estás resuelta a tomarlo. Mas déjame que te advierta que lo pienses mejor. Sé que no podrás ser dichosa ni respetable si no amas a tu marido, si no le consideras como un superior. Tu viveza te colocaría en los mayores peligros con un matrimonio desigual. Con dificultad evitarías el descrédito y la desgracia. Hija mía, no me des el sinsabor de verte incapaz de respetar a tu pareja en la vida. No sabes lo que eso es. Isabel, todavía más afectada, estuvo vehemente y solemne en su contestación. Y al fin, con repetidas aseveraciones de que Darcy era de veras el objeto de su elección. Con exponer el cambio gradual que había experimentado en cuanto a su estimación. Con hacer constar su seguridad absoluta de que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses. Y enumerar con energía todas sus buenas cualidades, venció la incredulidad de su padre, logrando reconciliarle con ese casamiento. Bien, querida mía, díjole él cuando terminó de hablar, no tengo más que decirte, si es así, te merece. No te habría entregado, Isabel mía, a otro que valiera menos. Para completar la impresión favorable refirió entonces ella a su padre lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. Esta es noche de asombros en verdad. De modo que Darcy hizo todo, llevó a cabo el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas del pollo y le obtuvo el destino. Tanto mejor, me libraré de un mundo de confusiones y de economía. Si hubiera sido cosa de tu tío habría tenido que pagarle, y lo habría hecho, pero estos enamorados violentos cargan con todo. Mañana le ofreceré pagarle, él protestará y se enfadará por amor a ti, y así concluirá la cuestión. Recordó entonces su padre el embarazo que mostraba ella cuando le leía la carta de Collins, y tras de bromear con ella algún tiempo, al cabo permitióle marcharse, diciéndole cuando abandonaba el cuarto. Si algún muchacho viene por María o Catalina, envíamelo, que me encuentro por completo desocupado. El espíritu de Isabel quedó así libre de un enorme peso, y después de media hora de tranquila reflexión en su aposento hallóse en disposición de unirse a los demás con pasadera calma. Era todo sobrado reciente para la alegría, pero la velada transcurrió con tranquilidad, nada más tenía que temer, y el bienestar del reposo y de la familiaridad vendría a su tiempo. Cuando su madre volvió a su cuarto por la noche siguióla e hízole la importante comunicación. Su efecto fue muy extraordinario, porque al principio, la señora de Bennet se quedó en absoluto parada al escucharla, incapaz de articular una palabra, y no fue sino tras muchos minutos cuando pudo comprender lo oído, aun no siendo por lo común reacia a creer lo que se refiriese a ventajas de su familia o significase noviazgo para una de sus hijas. A la postre comenzó a recobrarse, a agitarse, levantándose y volviéndose a sentar, a admirarse y congratularse. Dios mío, Dios me bendiga. Oh, qué cosa, querida mía. El señor Darcy. ¿Quién lo habría pensado? Oh, mi queridísima Isabel, qué rica y qué grande vas a ser. Qué bolsillo, qué joyas, qué carruajes tendrás. Lo de Juana no vale nada, nada en absoluto. Estoy tan contenta, soy tan feliz. Qué hombre tan encantador, tan guapo, tan buen mozo. Oh, mi querida Isabel, dispénsame porque me haya disgustado tanto antes. Supongo que él me dispensará. Querida, querida Isabel. Una casa en la capital. Todo lo apetecible. 3 hijas casadas. 10.000 libras anuales. Oh Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Voy a enloquecer. Eso era suficiente para demostrar que su aprobación no había de ponerse en duda, e Isabel, satisfecha de que tales efusiones no hubieran sido oídas sino por ella, marchóse pronto. Mas antes de que llevase 3 minutos en su cuarto entró su madre. Queridísima hija, exclamó, no puedo pensar en otra cosa. 10.000 libras anuales, y acaso más. Eso es tan bueno como un lord. Y especial licencia. Habrás de casarte con licencia especial. Pero, queridísimo amor mío, ¿a qué plato que yo pueda tener mañana es especialmente aficionado el señor Darcy? Mal presagio era esto de lo que prometía ser la conducta de su madre para con ese caballero, e Isabel conoció que,
aun viéndose en posesión de su más caluroso afecto y segura del consentimiento de su propia familia, todavía tenía algo que desear. Pero la mañana transcurrió mejor que se esperaba, porque, felizmente, infundíale a la señora de Bennet tal temor su futuro yerno que no osaba hablarle sino cuando podía dedicarle alguna atención o hacer notar que asentía a sus opiniones. Isabel tuvo la satisfacción de ver que su padre se afanaba por intimar con él, y aún le aseguró que cada día crecía en su estimación. «Admiro a todos mis 3 yernos», decía. «Vicam acaso sea mi favorito, pero creo que tu marido me gustará tanto como el de Juana». Capítulo 60. Vuelto de nuevo el ánimo de Isabel a la alegría, requirió que Darcy le contase cómo se había enamorado de ella. «¿Cómo principiaste?», le dijo. «Comprendo que siguieras una vez que habías comenzado, pero ¿qué te movió al principio? No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada, ni las palabras que asentaron los fundamentos. Hace ya bastante tiempo. Lo estaba a medias sin conocer que había principiado. En cuanto a mi belleza, pronto se te resistió, y por lo que toca a mis modales, mi conducta para contigo lindaba por lo menos con lo descortés, no hablándote jamás sin desear ocasionarte pena más que otra cosa. Sé, pues, Franco, ¿me admiraste por mi impertinencia? Por la viveza de tu mente. Puedes llamarla impertinencia desde luego, era muy poco menos que eso. El hecho es que estabas harto de cortesías, de deferencias, de atenciones. Disgustaban-te las mujeres que hablaban, miraban y pensaban siempre solo para conseguir tu aprobación. Yo te irrité y te interesé por no parecerme a ellas. Por eso me habrías odiado si no hubieras sido en realidad digno de que se te amase. Mas a pesar de la fatiga que te tomaste en disfrazarte, tus sentimientos fueron nobles y justos, y desde el fondo de tu corazón despreciabas por completo a las personas que te cortejaban con tanta asiduidad. Mira cómo te he ahorrado el trabajo de contármelo, y en verdad que, considerado todo, comienzo a tener eso por perfectamente razonable. Segura estoy de que no reconoces ahora en mí ninguna excelencia, pero nadie piensa en eso cuando está enamorado. ¿No había excelencia en tu afectuosa conducta con Juana cuando estaba enferma en Netherfield? Juana amadísima. ¿Quién podría haber hecho menos por ella? Pero tómalo por virtud si quieres. Mis buenas cualidades quedan bajo tu protección y tú estás para exagerarlas cuanto sea posible, y en cambio a mí me corresponde hallar ocasiones de contrariarte y de disputar contigo tan a menudo como pueda, y así, principiaré por preguntarte en derechura. ¿Qué te hacía desear tan poco volver a nuestro asunto? ¿Qué te hizo tan tímido cuando viniste ahora la primera vez, y luego cuando comiste aquí? ¿Por qué, en especial al mirarnos, parecía como si no te cuidaras de mí? Porque te veía seria y silenciosa y no me animabas. Pero es que yo estaba azorada. Y yo también. Bien podías haberme hablado más cuando viniste a comer. Hubiéralo hecho cualquiera que sintiese menos que yo. Qué desgracia es que tenga siempre una contestación razonable, y que yo sea también tan razonable que la admita. Pero me admira lo eterno que habría sido esto por ti. ¿Cuándo me habrías hablado si no hubiera principiado yo? Mi resolución de darte las gracias por tu bondad para con Lidia produjo buen efecto. Demasiado, estoy asustada, porque ¿qué va a ser de la moral si nuestra felicidad brotó de la infracción de una promesa? Yo no debía haber mencionado ese tema, no lo haré nunca. No debes atormentarte, la moral quedará a salvo por completo. El injustificable proceder de Lady Catalina para separarnos fue el medio de remover todas las dudas. No debo mi actual dicha a tu vehemente deseo de expresar tu gratitud, no estaba de humor de esperar que me dijeses nada, el relato de mi tía me había prestado esperanzas, y hallábame decidido a saber todo de una vez. Lady Catalina nos ha sido de infinita utilidad, lo cual debería hacerla feliz, ya que le gusta ser útil. Pero, dime, ¿por qué volviste a Netherfield? ¿Fue solo para venir a Lonubourna a azorarte o habías pensado en más serio resultado? Mi verdadero propósito era verte y ver si juzgaba que debía abrigar aún esperanzas de que me amases. Lo que confesaba o me confesaba a mí mismo, era ver si tu hermana estaba aún interesada por Bingley, y de ser así, manifestar a éste lo que con anterioridad había yo hecho. ¿Tendrás valor de anunciar a Lady Catalina lo que le espera?
Probablemente más bien me faltará tiempo que valor. Isabel. Más hay que hacerlo. Y si me das un pliego de papel quedará hecho a la carrera. Y si yo no tuviera otra carta que escribir podría sentarme a tu lado y admirar la uniformidad de tu letra, cual cierta señorita hizo en otra ocasión. Pero tengo también una tía a quien no he de dejar olvidada más tiempo. Por no querer confesar cuánto se había exagerado su intimidad con Darcy, no había contestado Isabel aún a la larga carta de la señora de Gardner. Más ahora, pudiendo comunicar lo que sabía que sería muy bien recibido, casi se avergonzaba de ver que sus tíos llevaban 3 días perdidos en el disfrute de semejante dicha. Y al punto escribió como sigue. Habríate dado antes, cuál era mi deber, querida tía, las gracias por tu larga, amable y satisfactoria relación del hecho que sabes. Mas, a decir verdad, veíame demasiado afligida para escribir. Pero ahora, supón lo que quieras, da rienda suelta a tu fantasía, permite a tu imaginación todo el vuelo que el asunto permite. Y, menos creerme en la actualidad casada, no podrás errar mucho. Me has de volver a escribir pronto alabándole todavía mucho más de lo que lo hacías en tu última. Agradezco 1 y 1000 veces no haber ido a los lagos. ¿Cómo pude ser tan necia que lo deseara? Tu idea de las jacas es deliciosa. Recorreremos el parque todos los días. Soy la criatura más feliz del mundo. Quizá otros lo habrán dicho antes, pero ninguno con tanta verdad. Soy más feliz aún que Juana. Ella solo sonríe, yo río. Darcy te envía cuanto cariño hay en el mundo de que pueda privarme a mí. Habéis de venir todos a Pemberley en Navidad. Tú, etc. La misiva de Darcy a Lady Catalina fue de otro estilo. Y todavía diferente de ambos esta que el señor Bennet envió a Collins en contestación a la suya. Querido primo, tengo que molestarte una vez más por cuestión de enhorabuena. Isabel será pronto la esposa del señor Darcy. Consuela a Lady Catalina lo mejor que puedas. Pero, yo que tú, me quedaría con el sobrino. Tiene más que dar. Tu afectísimo, etc. La enhorabuena de la señorita de Bingley a su hermano por su próximo casamiento fue afectuosa, pero falta de sinceridad. Hasta escribió a Juana con ese motivo, exponiéndole su satisfacción y repitiéndole todas sus anteriores seguridades de cariño. Juana no se engañó, pero afectóse. Y aun sin sentir confianza con ella, no pudo evitar el remitirle una contestación mucho más amable de la que pensaba que merecía. El gozo que la señorita de Darcy manifestó al recibir noticia análoga fue tan sincero como el de su hermano al comunicársela. 4 páginas de papel parecían insuficientes para expresar toda su satisfacción y todo su vivo deseo de ser amada por su hermana. Antes de poder llegar respuesta ninguna de Collins ni felicitación alguna de su esposa para Isabel, la familia de Longbourn oyó que los Collins en persona iban a venir a casa de los Lucas. La razón de traslado tan repentino hizóse pronto conocer. Lady Catalina se había enfadado tan excesivamente con el contenido de la carta de su sobrino, que Carlota, que de veras se alegraba del casamiento, hallábase deseosa de marcharse hasta que pasara la tempestad. En semejante ocasión, la llegada de su amiga fue un verdadero placer para Isabel. Aunque en el curso de sus entrevistas con ella hubo de dar a veces por aguado semejante placer al ver a Darcy expuesto a toda la pomposa y molesta cortesía del marido de aquella. Mas Darcy lo soportó todo con admirable calma. Hasta pudo escuchar también a Sir Guillermo Lucas cuando le cumplimentó por llevarse la más brillante joya de la comarca. Y le comunicó sus esperanzas de encontrarse todos con frecuencia en St. James. Si se encogió de hombros fue solo después de perder de vista a Sir Guillermo. La vulgaridad de la señora de Phillips fue otra, y quizá la mayor, de las contribuciones impuestas a su paciencia. Y aunque dicha señora, lo mismo que su hermana, le profesaba sobrado respeto para hablarle con la familiaridad a que el buen humor de Bingley prestaba alientos. No obstante, cuando hablaba tenía que resultar vulgar. Ni el respeto a él, que la hacía más moderada, pudo tornarla más distinguida. Isabel hacía cuanto le era dado para protegerle contra todos, ansiando tenerle siempre solo para sí y para aquellos de su familia con quienes podía al hablar sin mortificación. Y aunque los sentimientos molestos que de todo eso brotaron quitaron al periodo de noviazgo muchos de sus placeres, añadieron mayores esperanzas para lo porvenir. Y así, ella miraba con delicia adelante,
al tiempo en que estuviesen separados de sociedad tan poco grata a ninguno de los dos. Y disfrutando de la comodidad y elegancia de su tertulia familiar de Pemberley. Capítulo 61. Dichoso para todos sus sentimientos maternales fue el día en que la señora de Bennet se separó de sus dos más beneméritas hijas. Puede suponerse con cuán delicioso orgullo visitó después a la señora de Bingley y habló de la señora de Darcy. Desearía poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más caros anhelos con el casamiento de tantas de sus hijas produjo el dichoso efecto de tornarla mujer sensible, amable y cabal para toda su vida. Más acaso fuera una suerte para su marido, quien no habría podido disfrutar de la felicidad doméstica en forma tan desusada, el que, a pesar de todo, continuase nerviosa en ocasiones e invariablemente mentecata. El señor Bennet echó muy de menos a su hija segunda. Su afecto por ella le sacó de casa más a menudo que podría haberlo logrado cosa alguna. Deleitábase en ir a Pemberley, en especial cuando era menos esperado. Bingley y Juana permanecieron en Netherfield solo un año. Vecindad tan próxima a su madre y a los parientes de Meryton no resultaba apetitosa para el fácil carácter de él ni para el amoroso corazón de ella. Entonces quedó satisfecho el deseo favorito de las hermanas de Bingley. Compró un estado en un condado cercano al de Derby. Y Juana e Isabel, como algo añadido a todos sus restantes manantiales de dicha, estuvieron a 30 millas entre sí. Catalina, por su pura ventaja material, pasaba la mayor parte del tiempo con sus dos hermanas mayores. Y en sociedad tan superior a la que conociera de ordinario su progreso fue grande. No era de tan indomable temperamento como Lidia. Y libre del influjo del ejemplo de ésta, llegó, con atención y dirección convenientes, a ser menos irritable, menos ignorante y menos superficial. Como era natural, previniósele de las desventajas de la sociedad de Lidia. Y así, aunque la señora de Wickham la invitó con frecuencia a ir y residir con ella, con la promesa de bailes y pollos, su padre nunca consintió que fuese. María fue la única que siguió en la casa. Y, necesariamente, se vio obligada a prodigar sus atenciones a la señora de Bennet, que no sabía estarse sola. Tuvo por eso que mezclarse más con el mundo. Pero aún pudo filosofar sobre todas las visitas matutinas. Y como no resultaba ahora mortificada con comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que se sometía al cambio sin disgusto. En cuanto a Wickham y Lidia, sus caracteres no sufrieron alteración por los casamientos de sus hermanas. Él sobrellevaba con filosofía la convicción de que Isabel conocería ahora cuanto referente a su ingratitud y falsía había antes ignorado. Y no obstante, no era ajeno a la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de enhorabuena que Isabel recibió de Lidia por su matrimonio dióle a conocer que semejante esperanza era acariciada, si no por él mismo, por lo menos por su mujer. La carta era así: Mi querida Isabel, te deseo alegría. Si amas a Darcy la mitad que yo a mi caro Wickham, habrás de ser muy dichosa. Es una gran fortuna tenerte tan rica. Y cuando no sepas qué hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Segura estoy de que a Wickham le gustaría muchísimo un destino en la corte. Y no creo que tengamos dinero suficiente para vivir allí sin ninguna ayuda. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales próximamente. Mas, de todos modos, no hables de eso a Darcy si no lo ves posible. Y como ocurría que Isabel lo veía muy poco posible, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y esperanza de ese género. Más algún alivio, tal como podía proporcionárselo practicando lo que podría llamarse economía doméstica, se lo envió con frecuencia. Siempre había sido evidente que ingresos como los de ellos y administrados por dos personas tan manirrotas y tan despreocupadas por lo porvenir habían de resultar muy insuficientes para su sostén. Y siempre que se mudaban era seguro que Juana o ella recibieran alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas. Su modo de vivir, aun después que el restablecimiento de la paz los confinó a un hogar, era en extremo movido. Siempre andaban cambiándose de un punto a otro en busca de estancia más barata. Y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de él hacia ella trocóse pronto en indiferencia. El de ella duró un poco más. Y a pesar de su juventud y de su aire,
conservó todos los derechos a la reputación que su matrimonio le había granjeado. Aunque Darcy nunca le recibió a él en Pemberley, ayudóle a adelantar en su carrera por consideración a Isabel. Lidia les hizo alguna visita ocasional cuando su marido iba a divertirse a Londres o a baños. Y con los Bingley estaban ambos con frecuencia. Tanto, que hasta el buen humor de Bingley se acabó y llegó a hablar de insinuarles que se marcharan. La señorita de Bingley quedó muy resentida con el casamiento de Darcy. Mas en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley, pasósele el resentimiento. Fue más afecta a Georgiana que nunca. Casi tan atenta con Darcy como hasta entonces. Y pagó todos sus atrasos de cortesía a Isabel. Pemberley fue ahora la morada de Georgiana, y el afecto suyo a su hermana fue exactamente como Darcy había esperado. Fueron ambas capaces de amarse mutuamente cuanto quisieron. Georgiana tenía la más elevada idea de Isabel, aunque al principio se asombrase y casi se alarmase al escuchar la juguetona manera de hablar que empleaba con su hermano, a quien le había inspirado siempre respeto tal que casi sobrepujaba al cariño, veíalo ahora objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió nociones que nunca se habían interpuesto en su camino. Con la instrucción de Isabel comenzó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido libertades que un hermano jamás puede tolerar de una hermana 10 años menor que él. Lady Catalina indignóse de modo extraordinario con el casamiento de su sobrino. Y como abrió la puerta a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en que le comunicaba su arreglo, usó un lenguaje tan extremado, en especial al referirse a Isabel, que por algún tiempo acabó toda relación. Mas a la postre, por influencia de Isabel, dejóse el persuadir a perdonar la ofensa y buscó una reconciliación. Y tras algo más de resistencia por parte de su tía, el resentimiento de ésta cesó, ya por afecto hacia él, ya por curiosidad de ver cómo se conducía su esposa. Y así, se dignó visitarlos en Pemberley, a despecho de la contaminación que sus bosques habían sufrido no solo por la presencia de semejante dueña, sino por las visitas de sus tíos desde la capital. Con estos, con los Gardner, siempre estuvieron en la más amistosa relación. Darcy, y lo mismo Isabel, los amaban de veras, sintiendo ambos muy calurosa gratitud hacia las personas que, por traer a ella al condado de Derby, habían servido de intermediarios para unirlos. Y así llegamos al final de esta inolvidable historia. Hemos acompañado a Elizabeth y Darcy en un camino lleno de malentendidos, orgullo, prejuicios, y, finalmente, redención y amor verdadero. La propuesta de Bingley, la declaración renovada de Darcy, y el cierre de las tensiones familiares nos regalan un desenlace que honra el crecimiento de cada personaje. Esperábamos un final feliz, pero lo que recibimos fue mucho más, una lección de humildad, de transformación y de segundas oportunidades. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Gracias por vivir esta experiencia literaria con nosotros, paso a paso, capítulo a capítulo. Este ha sido el último episodio de Orgullo y Prejuicio, una obra maestra que sigue tocando corazones generación tras generación. Si este viaje te ha conmovido, suscríbete al canal para descubrir más audiolibros clásicos, historias atemporales y personajes que inspiran. Déjanos tu comentario. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Cuál fue tu momento favorito? Y por supuesto, comparte este vídeo con todos aquellos que aman la literatura. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo gran clásico.